Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hacer un híbrido. Es por ponerle una palabra. Cuando fusionamos dos conceptos, dos artes. El arte y la terapia. Y con nosotros tenemos, pues, para hablar de esta cuestión y profundizar hasta las entrañas de este concepto, a Salva Bahamonde. Salva, bienvenido a Sapiens, ¿cómo estás? Muy bien, aquí a pasar un buen rato, como siempre. Hacía fresquito afuera de la radio hoy, esta mañana. Siempre estaba fuerte, la verdad que sí. Bueno, Salva, tengo que decir que Salva será una de las 30 y pico personas que estaremos presentes en la primera feria internacional que vamos a celebrar aquí en Andorra, en el Hotel Fénix, en el céntrico Hotel Fénix de Escaldes-Engordany, muy cerquita de Caldea, para que os situéis, que vamos a fusionar el arte y la terapia, que son dos cosas que iremos tratando aquí, y Salva es un experto, pues, en arte y terapia a través de la música, ¿verdad? Sí, exacto. Es una fusión, pues, que he acabado desarrollando con los tiempos, porque yo llevo muchos años dedicándome a lo que es las terapias alternativas, y he fusionado mis dos pasiones. Una, la espiritualidad, y otra, la música. Luego, si quieres, entraremos un poquito en lo que es para mí una terapia y a dónde nos puede llevar. Entonces, fusionar la música, pues, con estas técnicas, podemos hablar de arte-terapia, sí señor. Muy bien definido. Bueno, y lo que tenemos claro y evidente, ¿no? Que, fíjate, las cosas que van y vienen en la vida, desde gobiernos, mandatarios, coches, noticias, pero lo que sigue vigente y permanente es la música. La música sigue siendo escuchada, sigue siendo sentida, y yo no sé si dentro del mundo del arte y terapia musical, pues si en algún momento dado, Salva, ¿hay algún tema que te conmueve más o te genera una reacción, pues no sé, neurobioquímica, espiritual, más que otros? O si es la composición, si es la intención con la que se escucha. ¿Qué opinas? Complejo, la verdad. Porque todo va en función de nuestras emociones, de lo que estamos viviendo en un momento determinado. O sea, piensa que nosotros, como seres humanos, desde jovencitos hasta el día de hoy, que tú y yo tenemos una edad, hemos escuchado muchos palos de música. Y todo ello en función de la época en la que estábamos, de lo que estábamos viviendo. O sea, yo antes de llegar, pues, a tocar esta música con guitarra clásica, que lo que intento es lo que te decía antes, buscar una conexión con nuestro ser, pues he pasado por muchos palos, desde el blues al heavy metal, el rock. Claro, son diferentes etapas pues de adolescencia, en las cuales pues estás en una búsqueda interna. Pues ahí en mi vida pues apareció, por ejemplo, el rock sinfónico. Hablamos pues del disco que a mí me llevó a empezar a entender un poquito lo que entiendo hoy, que entiendo muy poquito a nivel de fusión de música y espiritualidad, que son Madame de Mike Oldfield, por ejemplo. Un disco que me cambió la vida. Con los años, pues, te vas rebelando contra la sociedad y empiezas a escuchar grupos como Iron Maiden, por ejemplo, que ya estamos hablando de heavy metal, que en ese momento las emociones que están dentro tuyo son más primitivas, más arcaicas. Entonces, claro, cada persona va escuchando música en función de su época y en función de las emociones que está viviendo. Si estás en una época más triste, pues igual tiras más a escuchar el blues, estás más melancólico. O sea, cada música va a provocar unas emociones, como dices tú muy bien, a nivel bioquímico, sin duda alguna, claro. Salva, ¿una persona encuentra la música o la música encuentra a la persona? Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo creo que la persona encuentra la música. La tienes de encontrar. Porque para mí, como hablamos antes fuera de micros, pues que hablamos que todo arte
para mí es una expresión de aquello que tenemos dentro, de aquello que no somos capaces de expresar. Y en un momento dado que tú tienes de ser capaz de expresar aquello que está dentro. Y entonces en ese momento aparece un tema en tu vida que puede cambiar toda tu estructura y puede ayudarte a expresar aquello que tú eres. Pero sin duda para mí, otros pues lo verán diferente, tú eres quien encuentra esa música. Y por ejemplo, bueno, y además yo recuerdo cuando hacía un programa de música, que teníamos tiempo, fíjate lo que son las cosas, Alba. Tenía un programa de radio de música, Los Cowboys de la Carretera, que, fíjate, a día de hoy tengo grandes amigos y amigas que surgieron de ser oyentes del programa, ¿no? Y que me encantó muchísimo y se siguen manteniendo estas amistades. Y claro, te piensas que una música va dirigida a un perfil de oyente y resulta que tienes sorpresas que te escuchan pues un abanico de personas enorme. ¿La música tiene edad? La música no tiene edad, sin duda alguna, porque tú sigues poniendo hoy en día música clásica y según qué tema te sigue erizando el pelo a cualquier persona, porque piensa que la música lo único que hace es expresar el sentimiento de la persona que la está creando. O sea, la música en sí está contando una historia. Cualquier persona que compone un tema, sea del palo que sea, te está explicando una experiencia. Entonces, si la persona está pasando por una experiencia parecida, esa vibración que le va a llegar va a hacer que se le erice todo el cuerpo. Porque está llegando una frecuencia, una energía, una vibración, como quieras llamar, que resuena contigo. Y en ese momento es cuando tú entras en contacto con esa obra. Eso sería un poquito la idea. Y, por ejemplo, ¿por qué hay notas que se hace, bueno, tú que eres un guitarrista profesional, de guitarra o de piano o de violín o de un contrabajo, hay determinadas notas que, no sé, que te sugieren algo más, te despiertan algo más que simplemente pues una escucha, algo se mueve por dentro? ¿A qué crees que se atribuye esto? Bueno, esto es un estudio que se hizo hace años también, en el cual hablábamos de lo que son los famosos modos griegos, que es la composición de escalas musicales. Entonces, cada modo, ¿vale?, tiene, digamos, está relacionado con un tipo de emoción. Entonces, claro, que es lo que te decía hace un momento, en función de la emoción que yo estoy viviendo, esa nota vibrará conmigo o no vibrará conmigo. Por ejemplo, si yo estoy pues vibrando, como hablábamos antes, en un 432, pues claro, posiblemente, si buscamos pues desde el punto de vista de los chakras, cada chakra está relacionado con una nota. Pues sería el primer chakra do, el segundo re, el tercero un mi, el cuarto un la, 432 sería un la, que es esa frecuencia que une estas dos polaridades, la polaridad de yin y la polaridad yang. Pero si yo estoy fuera de esa frecuencia, esa nota pues igual no va a resonar en ese momento conmigo. Necesito buscar la nota que resuene. Piensa que la música es energía, es vibración y es frecuencia. Es lo mismo que somos nosotros. Entonces, claro, a una misma persona, una nota determinada le va a resonar y a otra no. Entonces, los modos griegos son la composición de escalas musicales en las cuales nosotros buscamos a través de ellos una expresividad y generar unas emociones. Por eso que te digo, todo va en función también de la persona, cómo está viviendo en ese momento o percibiendo el mundo que ve. Todo se basa en la percepción. Recuerdo, y además es para mí como un segundo padre, adoptivo, claro, Nikola Tesla, que ya lo decía, ¿no?, que si quieres descubrir los secretos del universo, tienes que entenderlo en forma de energía, frecuencia y vibración. Mira que este desarrollador de nuevos conceptos científicos en su momento aportó un valor a la humanidad y dejaba estas perlas, ¿no? Como gran sabio y gran maestro del conocimiento y él en el campo tecnológico soltaba perlas de estas, es decir, ya lo descubriréis quien lo tenga que descubrir, ¿no? Y cuando decía somos frecuencia, energía y vibración, pues claro, la música, esto es lo que es, ¿no? O sea, es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Que incluso se ha podido ver a microscopio electrónico como, por ejemplo, una bacteria vibra. Como, por ejemplo, un virus también tiene un comportamiento, una vibración, una frecuencia. Sí, sin duda alguna. Fíjate que hay un maravilloso libro de Bruce Lipton, que habrás oído hablar de él muchas veces, La biología de la creencia. Total. Y es un científico, es un biólogo, pues que demuestra que a través de las emociones puede cambiar esa estructura bioquímica. Entonces, claro, la música tiene esa fuerza. Entonces, cuando eres capaz de aunar estas dos técnicas, lo que son las terapias y la música, es cuando produces cambios profundos
en la persona, y aquí es donde podemos revertir diferentes situaciones en nuestra vida. Una vez tuve un pensamiento, Salva, muy curioso. Vi este mundo ahora inexistente, pero que era capaz de curar determinadas patologías o enfermedades con sonido, ¿no? Con una especie de sonido. Y esto podía tener la lógica. Si una bacteria vibra a una frecuencia, tiene su energía y su vibración, oiga, si le hago una contravibración que le sea pues molesta, por decirlo de alguna manera, podría hacer una apoptosis bacteriana, por ejemplo, ¿no? O verlo desde el punto de vista de la homeopatía, como lo veía Hahnemann. Simplemente darle la misma frecuencia, ¿sabes? A través de la misma frecuencia revertir esa patología, ¿vale? Entonces, claro, eso que hablamos un poquito también antes contigo, para mí el hecho de curar, sanar, para mí es revertir. Pero revertir, ¿qué significa? A través de cualquier técnica, que eso decía, para mí una terapia, simplemente su función sería conectarte con el instante presente, conectarte con tu esencia. Cuando tú estás conectado en el instante presente, es cuando eres capaz de dilucidar, de darte cuenta de que todo se basa en tus pensamientos, en cómo proyectas tus pensamientos al futuro o al pasado. Y eso es lo que provoca respuestas bioquímicas en tu cuerpo, que a la larga son las que van a hacer que tú enfermes. Pero tú, cuando estás conectado con tu esencia, estás conectado con el instante presente, que es la idea un poquito, pues que hemos estado hablando de la música que yo estoy generando, para que todo el mundo que la pueda escuchar conecte con el instante presente, es cuando se empieza a producir ese milagro que le podemos llamar curación o reversión de una patología, por ejemplo. Amigos y amigas, ya que tenemos aquí Salva y es músico profesional y combina las terapias con el arte de la música, vamos a poner, si me permite, Salva, tengo aquí música. Espero no entrar en conflicto con los derechos de autor, pero ya que el autor está aquí, vamos a poner un fragmentito para que escuchéis y sintáis. Y cuando publiquemos el programa en YouTube, pongáis los comentarios de qué os ha parecido. Vamos allá. Claro, Salva, siempre hablamos de la música desde el punto de vista del receptor, ¿no? Pero, ¿y el emisor? ¿Qué siente el emisor cuando desarrolla, compone, interpreta, expresa la música como tú estás haciendo aquí? Cuéntanos. Cuando tú estás tocando, este es un tema en directo. Estuvimos haciendo en Central Mosaic, que se llama Welcome to Gaia. Este es un tema que se lo compuse a mi nieta cuando ella nació. Entonces es un tema que se llama Welcome to Gaia, que es bienvenida a la Tierra. Entonces en ese momento, cuando tú estás tocando, estás expresando o estás contando una historia. Y el emisor lo único que hace es contar una historia. Como haces tú, pues cuando estás aquí con el micro, pues estás contando aquello que está dentro tuyo. Y lo cuentas desde el cariño, desde el amor. Pues tú lo mismo. Nosotros cuando estamos tocando en directo, si lo hacemos desde este punto de vista, es cuando generamos esa magia, que generamos esos paisajes sonoros. Si lo hacemos pues desde la mente es más complicado. En ese momento que yo estaba tocando, y lo único que estaba haciendo era pensar pues en este ser, pues que tanto amor le tengo, que los abuelos lo comprenderán. En ese momento tú te dejas llevar y dejas que las notas fluyan. Y lo único que haces es contar una historia, porque, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Pues es parte de la composición de Es tan solo tu sueño, que es lo que estoy desarrollando como músico, 12 temas, que van a explicar, pues, el lugar de donde hemos salido y el lugar al cual volvemos a través de un viaje
que nosotros conocemos como vida. Pues este es un extracto de el momento en el cual nacemos y empezamos a enfrentarnos al día a día con las vicisitudes de lo que llamamos vida, por explicarlo de alguna manera. Y si tener capacidad aún de hablar, tu nieta, ¿qué expresión de cara hacía cuando escuchaba esta música tan maravillosa? Ella es pequeña, entonces ella lo que quiere es jugar, básicamente, ¿sabes? Ella es lo que quiere es jugar. Espero que cuando sea un poquito mayor me diga, oye, pues me llega o no me llega, porque también puede ser que no le llegue, ¿sabes? Pero ahora es pequeñita, entonces cuando son pequeñitos ellos lo que quieren es, estás tocando, te coge la guitarra y quiere jugar con ella, ¿sabes? Entonces no hay una expresión todavía, por decirlo de alguna manera. Ahora que hablamos de música y los más chiquitines, ¿tú crees que es positivo o negativo? Por ejemplo, bueno, vaya pregunta, ¿no? Pero bueno, cuando pues el bebé o la bebé está en el vientre materno, se está gestando, ya es capaz de oír los sonidos externos, que la pareja se estén discutiendo, que hayan sonidos estridentes, golpes, insultos. Esto afecta y por el otro lado, si oye música pues como la tuya, palabras bonitas o tarareos, etcétera, o diálogos así que oyes la ondulación de la expresión de la palabra, etcétera, ¿qué comportamiento crees que recibe el bebito? Mira, son dos cosas interesantes. La primera te lo explicaré pues como terapeuta en terapia regresiva o en biocodificación. Bien, nosotros cuando en terapia regresiva o en biocodificación estamos trabajando lo que es la vida uterina y llevamos a la persona a través de diferentes técnicas a lo que vivió en el vientre de mamá, ahí es donde podemos ver el efecto de las emociones que tienen de su madre al feto. O sea, si la mamá ha vivido pues un embarazo dentro del cual pues ha habido lo que decías tú, insultos, agresividad verbal, esa persona lo va a grabar en su inconsciente. Todo esto va a quedar grabado y cuando nazca, pues obviamente a medida que se va haciendo mayor, pues va a tener unas consecuencias en la vida de esa persona, ¿vale? Que es lo que nosotros en biocodificación nos encontramos que muchas veces hablamos de proyecto sentido. El hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo de ¿para qué me han fabricado? ¿Vale? O cómo me han fabricado. No es lo mismo pues una pareja que se ama locamente, pues que tiene su relación y generan una vida desde el amor a unas personas pues que han hecho tenido su acto sexual de una manera pues en una discoteca, hasta arriba de alcohol, hasta arriba de drogas y de cualquier manera. Todo eso va a afectar ya dentro de la biocodificación, te hablo como proyecto sentido, que se llama. Y eso va a quedar grabado en el inconsciente de ese bebé. Pues lo mismo va a pasar con la música. Si nosotros somos capaces, pues mientras la mamá está embarazada, somos capaces de ponerle a ese niño una música con una vibración adecuada, ese niño pues va a estar durante esos 9 meses en el feto de mamá en un estado de tranquilidad y de paz, porque piensa que en el feto de mamá se amplifica, pero de una manera exagerada, las emociones o las situaciones externas que ve mamá. Si mamá, a través de la música, es capaz de llegar a ese punto de paz, de relajación, de estar en su centro el niño, pues va a tener, por decirlo de alguna manera, una vida uterina mucho más fácil que un niño que esté en sus padres constantemente en un conflicto. Lo mismo pasará con la música, ¿eh? O sea, hay músicas mucho más estridentes y hay músicas mucho más relajantes. Me haces pensar algo curioso. Siempre hablamos del bebé o la bebé cuando está en el vientre materno, pero cuando ese espermatozoide se encuentra al óvulo y no es de un acto de amor, de pareja, todo romántico, todo bonito, sino que es producto de una violación. Eso va a quedar impreso en el subconsciente del bebé, sin duda alguna, porque estoy pasando esa emoción de ira, de rabia, de frustración. Entonces me puedo encontrar que de golpe y porrazo pues tengamos un chico o una chica que cuando sea mayor pues que sea violento, por ejemplo, ¿vale? O tenga, por ejemplo, una gran frustración contra las injusticias. Todo esto nos queda grabado, o sea, nuestra mente es como un ordenador, va grabando constantemente todas las situaciones, pues que las graba desde el momento de la concepción. Y ya ni te cuento, si empezamos a hablar de vidas pasadas, todo lo que llevamos acumulado de vidas pasadas, que eso influye muchísimo en nuestra vida actual.
Ahora hablaremos de lo que nos harás en la Feria de Arte y Terapia, esta feria internacional que vamos a hacer aquí en Andorra el sábado 11 de mayo en el Hotel Fénix. La entrada, lo digo importante porque casi parece imposible en estos tiempos que se ha subido las verduras, las frutas, los carburantes, todo. Que la entrada sea gratis, hasta yo mismo, como codirector del evento, me quedo perplejo, ¿no? Pero a veces tenemos que hacer esfuerzos para dar a conocer personas que son anónimas. Y en un flash, yo, Salva, y amigos y amigas, ya lo sabéis, yo no había pintado nunca. Pinté un cuadro porque tuve una necesidad muy extraña, que es una larga historia, pero todo vino de alguna conexión. Vete tú a saber en qué parte, y pinté un cuadro, hubo una persona que se interesó y ese cuadro está en manos de esa persona. Y yo pensé, digo, si yo he tenido una oportunidad que no he pintado nunca, bueno, como mucho las paredes de la habitación, ¿no? Con el rodillo y dale allá. Digo, seguro que hay más personas que necesitan o deberían tener esa oportunidad para darse a conocer al mundo. Y qué mejor manera una feria con entrada gratuita, con los expositores también que pueden estar de forma gratuita, que somos un montón ya, casi que ya está en overbooking, para que la gente disfrute. Y habrán talleres prácticos o semiprácticos, y el tuyo me gustaría que lo explicaras porque va a ser un taller, creo yo, hasta ahora diferentísimo. Cuéntanos, Salva. Mira, la idea principal es el hecho de que yo iba dándole vueltas a mi cabeza durante mucho tiempo, y una de las cosas que me he dado cuenta es el hecho que hoy en día nos cuesta mucho centrarnos en escuchar música. O sea, vas por la calle, solo tenés que salir a la calle y daros cuenta pues que la gente va con los cascos a correr, va con los cascos a comprar. Claro, entonces no estás ni comprando ni estás escuchando música, o sea, estás dividiendo tu atención. Entonces la idea que hemos desarrollado es el hecho que en esta Feria de Arte y Terapia os podáis sentar, estirar, cerrar los ojos por un momento y simplemente centraros en escuchar un tema que habla sobre el despertar, ¿vale? Y claro, la idea es qué os produce a vosotros este tema y cómo sois capaces de expresarlo luego. Claro, os lo contará Ferran, esa manera de cómo queremos que lo expreséis. Bien, yo antes le comentaba a Ferran el hecho de que cuando era jovencito, que ya tengo una edad, una de las ilusiones que tenía era venir. Yo vivía en un pueblecito aquí al lado, en la Cerdaña, en Puigcerdá, y venía a Andorra a comprar discos de vinilo. Y para mí llegar a mi casa con el disco de vinilo, abrirlo, sacarlo, ponerlo en el tocadiscos, poner la agujita, que empezara a sonar, cerrar los ojos y dejarme transportar por la música, era una cosa que lo estoy contando, se me están poniendo los pelos de punta, es impresionante. Permíteme, la famosa tienda venían de todas partes a comprar, era el Tonet de la música, supongo, ¿no? Exacto, de todo. Sí, qué sí. Tiempos, qué bueno. Vaya, hablamos de años, hablamos del año 2000 y de antes incluso. Mucho antes, que como yo he tenido varias épocas aquí. Entonces, principios de los 80 sí, seguro. Sí. Pues yo recuerdo haber entrado. Mira, John Madown me lo vine a comprar aquí, tenía 16 años, el año 86, no falla, el año 86. Entonces la idea es esa, que llegues, te sientes, cierres los ojos y durante un ratito, te centres en escuchar ese tema y a ver qué te produce, ¿vale? Buscar esa idea de volver a cerrar los ojos y escuchar música, que ya no lo hacemos. O sea, actualmente nuestra sociedad vive muy acelerada, muy rápida. Queremos hacer demasiadas cosas a la vez. Y lo único que buscamos es qué te produce. Y una vez esto te haya producido una emoción, te haya gustado, no te haya gustado, seas capaz de expresarlo, como ahora te contará Ferran, que él es el autor de esa idea que es maravillosa realmente. Bueno, si tenemos un gran músico y aparte terapeuta, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una prueba de que escuchen los temas que vas a interpretar, tan maravillosos, con los ojos cerrados, relajados? Habrá mucha gente, pero bueno, cuando uno se quiere concentrar, ya se concentra ya. Es como si vas por un sitio y te encuentras un euro en el suelo, ya te concentras en el euro que está en el suelo, no lo pasas de largo. Pues aquí se concentran en la música y después que, según lo que hayan sentido, visto o vete tú a saber lo que puedas experimentar, pues al lado de Salva habrá un cuadro en blanco que tú vayas pintando y todas las personas que vayan pasando vayan pintando lo que hayan sentido. Y con esto
pues lo sortearemos, lo subastaremos, o vete tú a saber lo que haremos, valga la redundancia, en este campo, ¿no? A ver, porque esto creo yo que, no sé si se ha hecho alguna vez. A mí, yo que soy muy disruptivo, me gusta hacer cosas que no existen. Es como si te dice, oye, tienes que hacer esto para esto, ¿no? ¿Se ha hecho alguna vez de escuchar no sé. música y que el público vaya y coja pintura acrílica y pinte? La verdad que no lo sé. Posiblemente, pero visto desde este punto de vista que tenemos esta idea de espiritualidad, de decir muy bien, piensa que el tema que vamos a tocar se va a llamar Despertando, se llama Despertando, y es un despertar espiritual. Lo que buscamos es que ese tema nos lleve a entender que somos parte de algo más grande. Y entonces esa es la idea. Simplemente que cierres los ojos, antes de empezar pues te explicaré un momentito pues de qué funciona el tema, haremos una mini meditación en la cual pues haremos una relajación, porque la manera de llegar, que la música nos llegue muchísimo más es a través de primero una relajación, de parar un momentito nuestra mente, y una vez separado mi mente me dejo llevar por las notas, ¿vale? Esto, quieras o no, también es el proyecto de Guitar Mystic Sun, ¿vale? Mi Guitar Mystic Sun es el proyecto que yo estoy generando, dentro del cual mi idea es que a través de la música seamos capaces de entender quién somos. Guitar Mystic Sun es un proyecto de música y crecimiento personal, simplemente, dentro del cual el que quiera empezar a seguirlo, porque ahora se está empezando a desarrollar, lo puede seguir en Instagram, en Guitar Mystic Sun, y en breve ya en YouTube, en la cual pues vamos a hablar mucho de crecimiento personal, de espiritualidad, y lo vamos a intentar funcionar con la música, ¿vale? Ser capaces pues de hacer estos tips y que podáis seguir la obra que estoy generando. Simplemente que yo creo que va a ser interesante, que ya iremos hablando más adelante de esto en el canal. Ahí, yo no sé si te pasa como a mí, y amigos y amigas, me gustaría que escribierais, primero, que me encanta, ¿desde dónde nos escucháis? No veáis con tan poco lo feliz que me hace saber de qué parte del planeta, qué ciudad o país nos escucháis. Esto me encanta, escribirlo en los comentarios del programa. Y, aparte, ¿no te has dado cuenta, Salva? Y es la pregunta que os hago, que hay temas de música, más que estilos, temas, oye, que tienen unas propiedades geniales. Y yo, por ejemplo, y me pongo como ejemplo, hay un tema que cuando dices, uy, pues lo típico, tienes algo subclínico, pues tipo gripe, tipo lo que sea, digo, me tengo que generar una contravibración a eso que no me debilite, ¿no? ¿Y sabes cuál es el tema mágico? Que mira que cuando hacía el programa de música, incluso cuando hacía la infoeconomía, lo colaba, pero de forma que me decían, ¿por qué pones siempre este tema? Digo, bueno, pues algún día u otro lo descubriremos todos juntos. Mi tema sanador es el Stand By Me de Ben E. King. Oiga, y curiosamente, cuando lo escucho, veo 4 cifras, Salva. Y no creo que sea casualidad y tal, pero me sale el 1, el 9, el 6 y el 3. Y no falla, es de escucharlo y digo, mira, ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo tenemos aquí. El 1, el 9, el 6, 3, el 1963. Es algo increíble. A mí este tema realmente me es autorreparador, como, por ejemplo, de un grupo de principios de los 60, que es el Be My Baby, que lo he escuchado en 1000 versiones, incluso a capela, es flipante, ¿no? Para ti, ¿tú tienes algún tema autorreparador, que digo yo, Salva? Yo, por ejemplo, hay un tema que es Comfortably Numb de Pink Floyd, que tiene un solo final, que cada vez que lo escucho me mueve todos los cimientos. O sea, porque la música, o David Gilmour, que es el guitarrista de Pink Floyd, tiene ese don de que con una nota es capaz de ponerte a temblar. Entonces, son temas que nos ayudan mucho. Por ejemplo, también hay temas reparadores. Por ejemplo, hay un guitarrista ucraniano que se llama Stone, que tiene un tema que se llama Introspección, con el nombre ya te lo dice todo, y es un tema muy reparador. Por ejemplo, otro tema que para mí ha sido el que hizo que un día me comprara una guitarra, aparte de Comfortably Numb, que es cuando empecé con la guitarra eléctrica, pero una guitarra clásica, es On Madame de Mike Oldfield, que tiene una pieza de guitarra clásica que es impresionante. Para mí ese sería un tema reparador, en mi caso, ¿eh? También aquí tiene mucho que ver también con nuestras creencias, porque yo como terapeuta te hablo de hace años, cuando empezaba,
y hacía quiromasaje, por ejemplo. Me acuerdo de tener un amigo que él es un fanático del heavy metal. Y claro, estamos acostumbrados pues a hacer un masaje o hacer una sesión de acupuntura con música muy relajante. Y me acuerdo que venía este chico y me decía, no, a mí no me pongas esta música, a mí pon Iron Maiden. Pues imagínate hacer un masaje con Iron Maiden. Claro, ahora yo lo veo desde otra estructura, desde otra mente. O sea, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a Metallica, y te pongo un ejemplo, Seek and Destroy de Metallica, claro, busca y destruye. Ya la misma letra ya tiene una vibración baja en la cual te está diciendo que lo que tienes que hacer es destruir todo aquello que a ti no te pueda gustar. Entonces lo que hemos de buscar son letras o melodías que a nosotros nos aporten una vibración más elevada, que es lo que me decías tú con Stand By Me. Es una vibración mucho más elevada. Con esto no estoy en ningún momento ni criticando heavy metal ni alabando nada, no me malinterpretéis, simplemente que como musicoterapeuta pues una de las cosas que trabajamos es la frecuencia de la vibración de cada nota o de cada música. Esto es importante de entender también. Entonces, claro, cada persona en función del estado que está resuena con una música u otra. Todo es resonancia pura y dura. Bueno, y hablabas del heavy metal, ¿no? O rock duro, pero fíjate que sí, están a un tempo, pero de golpe y porrazo te sorprenden con unas baladas que son impresionantes, ¿no? Iron Maiden tenía el Wasting Love, por ejemplo. Fear the Dark, por ejemplo. Claro, son temazos. O sea, yo he sido durante muchos años escuchado heavy metal, porque ya lo ves, me gusta mucho. Maiden, Metallica, Guns N' Roses, todo este tipo de grupos, considero que son grandes grupos. Pero claro, cuando tu frecuencia está empezando a cambiar, porque ya estás pues en otro proceso de vida, ya no te resuena tanto, los escuchas y te gusta, pero dices, oye, pero esto lo escuchaba cuando era joven, pero ya no es la música que te pones al día a día. Sí que tienen baladas muy buenas, porque en ese momento el artista, por ejemplo, el famoso Nothing Else Matters de Metallica, se genera cuando Jen Henfield está en Rusia, que se ha ido a cazar osos y ha dejado a su familia en Estados Unidos y es el cumpleaños de su hijo. Y él no está, porque ha decidido ir a cazar osos y por ese morado de vodka. En ese momento él empieza a generar unos acordes tan tristes como es la entrada en Nothing Else Matters, que la conocemos todos, o el que no la conozca se la ponga, porque es un tema muy bonito y es un tema muy melancólico. Fíjate que ahí está, es un tema realmente melancólico. Entonces, claro, el artista lo único que hace, a través de lo que está viviendo, de esa culpabilidad, por decirlo de alguna manera, que él siente por el hecho de haber dejado a su hijo y a su familia el día de su cumpleaños allí, empieza a generarle este tema. Fíjate que ya estamos hablando del que el artista, por decirlo de alguna manera, o el músico, genera cuando está haciendo una canción. Me ha venido salvado el pensamiento cuando, fíjate, dónde nos vamos, de Julio Iglesias, ¿no? Con su hija, ¿no? De niña a mujer, ¿no? Que le dice, oiga, ostras, esta ya no era mi niña, esta ya es una mujer ya de tomo y lomo. Lo que hace es simplemente expresar una situación que él en ese momento está viviendo. Y te puedo poner, mira, te pongo un ejemplo rapidito de Melendi, por ejemplo. ¿Vale? Melendi tiene un tema que me gustaría que lo escucharais, que es como el agua y el aceite. Brutal, ¿vale? Melendi dio un cambio muy espectacular, en el cual, pues de hacer un tipo de letras, pues haciendo oda pues a diferentes sustancias, ahora está haciendo un tipo de letras realmente muy espirituales. Y como agua y el aceite es uno de los temas más brutales, se podría decir, que se han escrito en los últimos años. O sea, por si no lo conocéis, escucharlo, porque al final hace una reflexión hablada sobre las vidas pasadas, sobre nuestra vida, es impresionante, os lo puedo asegurar. Pues claro, ahí el artista que hace, como hace ese cambio en su vida, en la cual él entra en un estado totalmente diferente, un estado más de presencia, empieza a escribir otro tipo de letras y empieza a hacer otro tipo de música. O sea, hay músicos pues que se basan en escribir letras, como son los cantautores, como sé, luego hay músicos pues que expresan a través de simplemente las notas, los acordes, pues como puede ser los principios de Mike Oldfield, que era todo Vangelis, todos nos acordamos de Vangelis, de Kítharo, de gente que se basan simplemente, o Jean-Michel Jarre, que se basan en música pura y dura para expresar aquello, que es un poco la idea que yo tengo también. Hablabas de Melendi, la letra solo, y del tema de agua y aceite, ¿no? Como el agua y el aceite, y solo voy a decir una estrofa, pero es que es profundo y tienes toda la razón, ¿eh? Dice, qué difícil es creer cuando sale el sol, con cada mañana que todo se apaga. Qué bonito es el saber que aún puedo comprender a qué he venido.
porque sigo vivo, aunque no sé qué soy, y sigue y sigue. Recomiendo escuchar la canción con la energía que pone él en esta letra, pero también es un auténtico poema inolvidable, de altísimo calado espiritual. A mí me está poniendo todos los pelos de punta porque me está viniendo toda la canción y cómo la canta él. Entonces, claro, lo que más sorprende es el hecho de el cambio que ha hecho, ¿no? Todos tenemos pues esta anécdota del avión que se dio la vuelta cuando era joven. Claro, y de golpe y porrazo que te haga estos temas y ya lo escuchas hablar y te das cuenta pues el cambio que ha dado. Pero es que la mayoría de gente que ya tenemos una edad hemos pasado por estas estructuras. Somos buscadores constantes, o sea, un músico, un pintor, un cocinero, quien sea, tanto me da, es un buscador dentro de su trabajo, o tú dentro de la radio, es un buscador que a medida que va haciendo cosas va evolucionando y va comprendiendo el día a día de nuestra vida y va comprendiendo quién somos. Entonces, cada uno de nosotros, o cada uno de los oyentes que está detrás, a través de lo que él sabe hacer. Cuando hablo de lo que sabe hacer, no hace falta que aprendas, si te gusta, pues aprende a tocar la guitarra. Si te gusta pintar, pinta. A través de tu hobby principal, que todos tenemos un hobby, expresa aquello que tú eres. Porque será igual de bonito que esto que se acaba de leer Ferran. Tan fácil como eso. ¿Crees que hay personas que van predispuestas por el mundo de la música, sea del instrumento que sea, o incluso el instrumento tan potente como son las cuerdas vocálicas? El músico nace, se hace, es una frase tópica y típica, pero es verdad. Yo recuerdo ya de jovencito que ya veías que aquel que tocaba la guitarra en clase, oye, ahora es un buen músico. O cuando hacía los ejercicios de flauta, ¿no? Cuando en octavo de GB, fíjate si ha llovido, allá la flauta, séptimo, octavo, dices, ostras, pero qué bien toca este, ¿no? Y resulta que ya forma parte de su estructura y de su futuro. Y otros, bueno, el destino los ha apartado, es decir, yo quiero aprender a tocar un instrumento, venga, lo han intentado y no se han salido. ¿Qué ocurre aquí? ¿Se viene ya con este bagaje o no? Sí, sin duda alguna se viene con este bagaje. ¿Por qué? Yo te lo que te voy contando es a través de mi experiencia, ¿vale? Como contábamos antes, pues me dedico a las terapias alternativas también, y una de las terapias pues que más he trabajado es la terapia regresiva. O sea, yo habré hecho más de 1.000 y pico regresiones a diferentes personas y todos me cuentan lo mismo. Claro, en ese momento en el cual ese bagaje que tú traes un bagaje de tus vidas pasadas. Luego, entre las vidas pasadas y lo que es tu vida actual, hay un espacio entre vidas, en el cual ahí es donde esos dones que tú has ido aprendiendo durante tus diferentes vidas, decides si lo vas a traer a esta vida como Ferran, como Salva, como Juan, como María, como quien sea, y eres capaz de trabajar con ese don. Y ese don tiene una finalidad, recordar quién eres. Porque lo único que hemos venido aquí a hacer es recordar quién es. Y a partir de aquí, si yo, pues por ejemplo, dices, oye, pues yo a través de la música quiero llegar a que la gente recuerde quién es. Quiero llegar a que entendamos que somos una gota del mar, que nunca ha salido del mar. Pues se supone, o si hiciéramos una regresión, veríamos que es una herramienta que ya había utilizado en otras vidas. Simplemente, pues que en esta me he centrado más que en la música, en lo que es la parte de terapias alternativas, que es el proyecto pues que genera, que es Vía Ad Natura, que pues los que nos escuchan pueden también seguirlo en Instagram ¿Cómo encontrarlo? Vía Ad Natura. ¿Vale? Lo podéis encontrar y ahí es donde pues hablo de las terapias. Y Guitar Mystic Sun es donde hablo de crecimiento personal y de música, porque intento separarlo un poquito, porque cuando hablamos de terapias pues igual te estoy hablando de terapia regresiva, de psiconeuroacupuntura, te estoy hablando de biocodificación, te estoy hablando de acupuntura clásica, y cuando estamos en Guitar Mystic Sun pues te estoy hablando de la música, las emociones que produce la música y cómo a través de esas emociones tú puedes ir creciendo un poquito. Pero lo dicho, o sea, nosotros lo traemos, O sea, venimos aquí con esos dones. Porque una persona de golpe te dice, es que yo mi sueño, ¿cuántas veces lo has escuchado? Mi sueño sería montar un restaurante de alta cocina, por ejemplo. O mi sueño es montar un taller. O mi sueño es montar una emisora de radio y expresar todo aquello. Pero es que esto ya lo traes de vidas pasadas. Tú ya traes este bagaje. Y entonces, en ese espacio de entre vidas en el cual generamos estos pacos, decidimos el hecho de, pues nos vamos a encontrar para desarrollar esto. O sea, el encuentro que hay entre tú y yo hoy no es casual. O sea, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Todo tiene una causa. Y todo tiene un para qué. Y eso es lo que no entendemos. Si nosotros nos preguntáramos el para qué de las cosas en vez del por qué, seríamos más felices. Porque el por qué va a buscar una justificación. El para qué te obliga a entrar en tu interior. Y eso es lo más bonito. Mira, es algo que siempre he dicho bastante de forma recurrente, no, sin hacerme pesado, pero si sucede algo, no te preguntes por qué te pasa, por qué yo, por qué a mí, no, sino ¿para qué? Oye, y pasas de ir casi como pisando
asfalto recién tirado en la carretera, aquello que se te engancha los pies y te puede quemar, a salir propulsado y decir, ¿para qué? Digo, mira, ahí tienes la respuesta. Qué fácil, ¿eh? Sí, mira, yo a mis alumnos, ahora estamos, pues, por ejemplo, haciendo un curso de biocodificación. Yo a mis alumnos siempre les digo, lo primero que queréis que entendáis es esto que acaba de decir Ferran precisamente. O sea, el por qué busca una justificación. Cuando alguien te dices que mi vida, pues no me gusta, no es como tendría de ser. Tú cuando le preguntas, bueno, ¿para qué crees que estás viviendo esa experiencia? Te van a contestar con un por qué. No, porque mi jefe, porque mi pareja, porque no. ¿Por qué no? ¿Para qué? Entonces, el para qué es fastidioso. Porque te obliga a hacer una introspección, entrar dentro tuyo. Y entrar dentro tuyo no es fácil, porque es donde encontramos nuestra sombra. Pero es que nuestra sombra es clave. Es clave. Ahí podemos tocar un tema de Iron Maiden, que es Fear the Dark, miedo a la oscuridad. Ahí Dickinson te está hablando de ese miedo a entrar en tu interior. Es que hemos de analizar también. Imagínate la fuerza que tiene la música. O sea, un grupo de heavy metal me está hablando, o incluso, mira, al que le guste el heavy o al que no le guste, podéis escuchar Fear the Dark de Maiden, o incluso Hell Won't Be Thy Name, que es un tema que es brutal, que nos habla de los últimos momentos de la vida de una persona que van a ahorcar. Y en ese momento él empieza a tener un shock a nivel de espiritualidad. Y la última frase que dice es cuando te das cuenta que tu momento se acerca, es cuando te das cuenta que la vida es una extraña ilusión. Imagínate la fuerza que tiene esta frase, ¿eh? Recuerdo de muy jovencito, salió un tema a raíz de una película de estas que decíamos en casa, de cagarela, ¿no? De miedo. De estas, oye, no sé, creo que era una del Conde Drácula y tal, y no sé qué. Y yo recuerdo que me decía mi padre, no, estas películas hay que verlas con poca luz y con mucha oscuridad. Y tal, y bueno, acabas la película y estabas pero literalmente fundido allá en el sofá casi, pero bueno, con un ojo medio abierto y medio cerrado, y me decía, ¿qué has aprendido de la película? Dice, ¿verdad que estábamos envueltos de oscuridad y la película ya transmitía miedo, susto y tal, pero que te ha gustado? Digo, hombre, pues sí, pero dice, pero lo que tienes que aprender de esta película y el entorno que la hemos puesto es que en la oscuridad te permite ver dónde está la luz. Es una oportunidad, ¿sabes? Y es verdad, ¿no? Hay contextos, formas con películas. Bueno, las películas van acompañadas siempre de música. No conozco una película que no tenga banda sonora y que tienen mucho mensaje. Mira, si hay mensaje, Salva, que por ejemplo hay, pues bueno, personas o grupos que te lanzan mensajes encubiertos a través de la música, como por ejemplo, nos damos un salto en el tiempo a finales del año 1700 y pico, cuando Wolfgang Amadeus Mozart ya componía cosas, y es lo que hablábamos, este señor ya venía con un bagaje, y en sus composiciones ponía unos mensajes codificados espectaculares. Es más, la flauta mágica es ya, pues forma parte del himno de la masonería, y ahí detrás, si investigáis y buscáis y interpretáis y contrastáis, veréis que hay mucho más que una composición musical. ¿Hay mensajes ocultos en la música? El músico siempre quiere transmitir alguna cosa. O sea, nada es baladí, ¿no? ¿Perdón? Digo que nada es baladí. Nada. O sea, tú cuando compones algo, quieres explicar algo. Lo que pasa, claro, en diferentes épocas de nuestra vida no puedes expresar según qué. Entonces, ¿qué hacía el músico o el pintor o quien fuere? Pues a través de su arte, él expresa aquello que no se podía contar. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras hacen falta, dicen, ¿no? Entonces, simplemente se buscaba que a través de estas composiciones, a quien tuviera de llegar, tarde o temprano llegaría. Por ejemplo, Da Vinci, que fue un gran artista, hacía lo mismo. O sea, tú empiezas a analizar a Da Vinci y dices, madre, el amor hermoso. Pero claro, en aquel tiempo, él expresar aquello que ponía en sus cuadros, si hubieras pasado como haces tú hablando, pues posiblemente hubiera acabado bastante mal, hubiera acabado en una cárcel. Porque en aquellos momentos tú no podías expresar. Hoy en día también podemos extrapolar hoy en día. Hay cosas, pues todavía tenemos que ir con cuidado con lo que decimos. Entonces, pues hay otras maneras de hacerlo. Hombre, más a través del arte. Hombre, Da Vinci, la verdad es que era un artista, como igual que Julio Verne y otros tantos, sin duda. de lanzar mensajes
Y visionarios, en un formato, pues muy elegante, muy discreto, que claro, tú miras la Santa Cena y dices, pues bueno, aquí la Santa Cena, un momento bíblico, Jesús, etcétera, los apóstoles, pero claro, si la ves en forma global, pero si vas desglosando cachito a cachito de lo que vas viendo... Claro, ves cosas que dices, madre amor hermoso, desde el cáliz, María Magdalena, te está contando muchas cosas. El bebé y todo, y dices, sí. Es que este hombre nos estaba lanzando un mensaje. Bueno, de hecho, Da Vinci y todos estos personajes, fíjate que es curioso, que siempre han estado envueltos, le podríamos decir como grupos de amigos de saber, en lo que llamamos, no sé si lo digo bien, pero sociedades secretas para compartir conocimiento, ¿no? Y qué mejor manera, Julio Verne era un miembro de la sociedad secreta, La Niebla, que ya lo dice todo, ¿no? La Niebla, que te permite ver lo que te permite ver. Y también mensajes ocultos. En la música hay muchos mensajes ocultos, mensajes subliminales. Realmente, eso que te digo, es el hecho de que el artista, en un momento determinado, o el músico, lo que busca es expresar aquello que no ha podido expresar. Claro, a todo el mundo no llega, porque tú igual estás escuchando un tema y dices, wow, esto me resuena mucho. Pero claro, como no entendemos en ese momento lo que quiere expresar el músico, no lo podemos ver o escuchar. Claro, estas sociedades secretas de las que tú hablas, ellos tienen sus ritos iniciáticos en los cuales tú entrarás dentro de ellos y dirás, mira, escucha esta canción y aquí el artista nos está contando esto. Pero claro, al resto de los mortales que no estamos en los grupos iniciáticos no nos llega. Simplemente nos resuena que ese tema hay algo diferente. Que es lo que hablábamos, por ejemplo, antes de entrar. Hablábamos de Van Gogh, por ejemplo, con el cuadro de las estrellas, o hablábamos de las fugas de Bach, que realmente pues se supone pues que es una música canalizada, y lo otro es un cuadro también canalizado, entre lo cual cuando los aunas los dos, escuchas las fugas de Bach durante bastante rato con unos cascos, centrado totalmente en esa música, y miras el cuadro, puedes percibir ese cuadro de una manera muy diferente. Pero claro, cuando te lo he enseñado antes, te has sorprendido y decir, ¡hala! Claro, pero hasta que alguien no te lo cuenta, ni lo interpretas, porque estas sociedades iniciáticas o ocultas, como quieras llamar, buscan un conocimiento que intentan no compartir. Entonces, claro, cuando se comparte, pues es complicado, porque eso puede llevar a un despertar de la humanidad, y eso, pues ya sabemos que no es fácil. Y, por ejemplo, las canciones del grupo británico Queen son espectaculares, aparte del timbre, y tú que eres músico, el timbre que tenía Freddie Mercury era espectacular, pero es que casi todas las canciones que yo he podido así investigar, alguna más en profundidad que otra, claro, dices, oiga, pero ¿qué nos está diciendo este cantante? Y claro, Freddie Mercury pertenecía a una etnia que eran los Parsi. Escribí un artículo hace un montón de años en un periódico, una página entera sobre los secretos ocultos de Freddie Mercury. Y era de la etnia de los Parsi, y él, pues bueno, era devoto en una línea pues filosófica religiosa, como era el zoroastrismo, ¿no? Que, fíjate, aquellos ya se conjuga con, pues bueno, la antigua Sumeria. Y hay canciones que el mensaje va en pepinazo. Como hay un tema, ahora me viene a la cabeza, Salva, aquella portada de los Sgt. Peppers de los Beatles. Señoras y señores, lo que hay allá plasmado y en la música no es porque sí, ¿verdad? Bueno, fueron unos revolucionarios, sin lugar a duda también. No, es que, a ver, eso que te decía antes, es que todo músico lo que hace es expresar aquello que tiene dentro. Claro, tú acabas de lanzar un mensaje potentísimo, ¿no? Queen y Sumeria. Freddie Mercury y Sumeria, pero claro, estamos hablando de un grupo que los integrantes del grupo, cada uno de ellos tenía un bagaje muy potente. O sea, estamos hablando que Brian May, el guitarrista, es un señor que es astrofísico. O sea, cada uno, claro, gente realmente muy culta y con una capacidad muy grande de integrar información y de expresarla. Claro, ellos que hacen expresar esa información que tienen. Claro, cuando unimos el binomio Sumeria y Freddie Mercury, ya da mucho trabajo entenderlo. Claro, si la base de nuestra civilización es Sumeria, claro, Freddie Mercury te está contando algo para que tú lo vayas a buscar en un momento dado. Entonces, claro, hoy en día tenemos la suerte que podemos encontrar toda esa información. O sea, los que, supongo que escucháis a Ferran, pues ha hablado más de una vez de Sumeria y de Zacarías Chichen y de toda esta gente que han hecho estudios muy profundos sobre esa civilización, pero vale la pena entender pues lo que hacía Freddie Mercury con su música y de dónde venía. ¿Sabes? Es que todo se basa en eso, en entender lo que el músico o
o el pintor o quien sea quiera expresar en un momento dado. Porque todos se basan en expresión de aquello que tengo dentro. Porque si no, es como una presión. Si tú no expresas lo que está dentro, explotarás. Y el arte, sea lo que sea, insisto, sea la música, sea la pintura, sea la cocina, sea... El arte es todo. Exprésalo. No lo dejes dentro. No tengas miedo a expresar aquello que tú eres. Porque cuando tú expresas aquello que tú eres, generas magia. Y tanto que sí. Hay aquella canción de Queen, el Another One Bites the Dust. Sí. Tum, 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 Es una línea de bajo alucinante. Oiga, escuchadlo, coged la canción, escuchadla toda, pero después cortad ahí, os lo ponéis amplificado con unos buenos cascos, cerrad los ojos y aquello, oye, te da una sacudida al timo y al sistema inmunitario, que creo que es un genial estimulante, ¿eh? Tú fíjate los chamanes cómo hacen el hecho de que tú empieces a conectar con esa energía kundalini a través de ritmos muy tribales. Pum, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y entonces lo que hace el bajista ahí es empezar... Claro, es que esa canción tiene mucha historia también. Uf, y tanto. ¿Vale? El hecho de que quiero hacer un tema discotequero porque Freddie Mercury entra en los ambientes de San Francisco, lo llega, lo presenta al grupo, el grupo se lo tira para atrás hasta que sale Deacon y empieza a hacerse una magistral de bajo. Que dices, wow. Y ahí es donde Brian May empieza a decir, vamos adelante. O sea, decía incluso un teórico de las teorías de la conspiración, valga la redundancia, de que estaban dando muchos mensajes, la fama le estaba poniendo muy nervioso a alguien en la sombra, y hubo un plan oculto de enviarle pues una persona muy atractiva, sabiendo sus gustos, que ya iba con una carga viral concreta para... El objetivo era infectarlo. Eso lo dijo un teórico de la conspiración. Y recuerdo que lo explicó muy argumentado, que me quedé perplejo, sinceramente. Bueno, oye, Salva, que nos ha volado el tiempo, nos quedan 2 minutos. La música y su arte, pues reduce el estrés, sin lugar a duda. Sí. Rebaja la ansiedad, es como un calmante natural, ¿no? Y mejora muchas cosas, ¿no? Hay estudios que dicen que mejora incluso la memoria, sí, la cognición, ¿no? ¿Quién nos recuerda antes de un examen de escuchar ese tema que a ti te deja bien para ir ya, pues, bueno, más o menos bien preparado? Un día me gustaría hablar contigo de secretos ocultos de la música, porque hay tanto, aquí hemos tocado un par, pero esto es tan profundo como el secreto de la afinación. ¿Qué te parece, Salva? Pues un día lo podemos hablar tranquilamente y empezar a tocar el tema de las frecuencias y cómo afectan esas frecuencias y cómo el cambio de una frecuencia puede producir diferentes estados. Pero lo que decías tú de esto de artistas que han ido por ellos, solo tenemos que buscar a John Lennon. Buscar el mensaje de John Lennon y que rápido se acabó el mensaje de John Lennon. O sea, él era un mensaje de amor incondicional y de paz. Eso no interesaba. Pues esto lo podemos extrapolar a grandes músicos que ya no están y no nos acompañan. Hablaremos también de los misteriosos 27. ¿Por qué tantos y grandes músicos famosos en su momento han fallecido justo a los 27 años? Súmalo y te da 9. El 9 es un número de transformación, de volver a empezar. Fíjate, Hendrix, Morrison, Joplin, todos con 27. Pero la pregunta es, y no para qué, ¿no? Sino, ¿por qué fallecían a los 27 años? Lo analizaremos aquí contigo. Bueno, oye, pues Salva, muy contento que hayas venido, que hagamos llegar la música en otro formato que a veces no simplemente me gusta o no me gusta, hay mucho más detrás, hay esfuerzo, energía, y es lo que transmitirás tú en la Feria de Arte y Terapia, esta feria internacional que haremos aquí en Andorra el próximo 11 de mayo, que esto está aquí ya a tocar de... nos está llamando en la nada, puerta. En nada, ponerse las pilas ya. Y yo, si me permites, quiero ser el primero en vivirlo y después expresar artísticamente, que al lado de tu stand tendrás un cuadro, un caballete y unas pinturas, expresar lo que hayas sentido o visto o en ese momento. Para mí será un placer y un honor. Muchísimas gracias. Salva, como siempre, esta es tu casa, ya lo sabes. Mil gracias por este maravilloso rato que acabamos de pasar. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones
Y este año, en este momento, vamos a decir, musicales, conclusiones musicales.